La Norma Internacional de Contabilidad 1 o NIC 1 establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y algunos requisitos sobre su contenido. A continuación veremos cómo se compone esta norma. Objetivo. El principal objetivo de esta norma es establecer las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general, con el fin de asegurar que estos sean comparables tanto con los estados financieros de la misma entidad con respecto a periodos anteriores como con los informes de otras entidades. Alcance. Una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar estados financieros de propósito de información general conforme a las NIF, más conocidas como Normas Internacionales de Información Financiera. Finalidad de los estados financieros. El objetivo de los estados financieros es proporcionar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad. Generalmente esta información es de gran utilidad a varios tipos de usuarios al momento de tomar sus decisiones económicas. Así también se muestran los resultados de la gestión de recursos que le fueron confiados a los administradores. La información que suministran los estados financieros de una entidad se clasifica en los siguientes elementos: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, aportes de los propietarios de distribuciones a los mismos según su condición y flujos de efectivo. Conjunto completo de estados financieros. Un juego completo de estados financieros comprende lo siguiente: estado de situación financiera al final del periodo, estado del resultado del periodo y otro resultado integral del periodo, estado de cambios en el patrimonio del periodo, estado de flujos de efectivo del periodo y notas explicativas. En algunos casos se incluye el estado de situación financiera al principio del periodo comparativo, cuando una entidad aplica una política contable retroactivamente o realiza una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o también cuando reclasifica partidas en sus estados financieros. Características generales. Presentación razonable y cumplimiento de las NIF. Los estados financieros deben presentar razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. Para ello se requiere la presentación verídica de los efectos de las transacciones y de otros sucesos de acuerdo con las definiciones y los criterios establecidos en el marco conceptual. En pocas palabras, una entidad logrará una presentación razonable cumpliendo con las NIF aplicables, y cuando esto suceda, efectuará en las notas una declaración de dicho cumplimiento. Hipótesis de negocio en marcha. Una entidad debe elaborar los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, con el fin de evaluar su capacidad para continuar en funcionamiento, a menos que se pretenda liquidar o cesar sus actividades. Al momento de realizar esta hipótesis, se tendrá en cuenta toda la información disponible sobre el futuro, la cual deberá cubrir al menos los 12 meses siguientes a partir del final del periodo que se está informando, sin limitarse solamente a esos 12 meses. Si al momento de realizar esta evaluación se llega a la conclusión de que la entidad presenta incertidumbres que afecten la capacidad de seguir en funcionamiento, se deberán revelar dichos inconvenientes. Base contable de acumulación o devengo. Una entidad elaborará sus estados financieros utilizando la base contable de acumulación o devengo, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo. Cuando se utiliza esta base, se reconocen como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos cuando satisfacen las definiciones y los criterios establecidos en el marco conceptual para tales elementos. Materialidad o importancia relativa. Las partidas similares con suficiente importancia relativa se presentan separadas en los estados financieros. Por su parte, las partidas con naturaleza o función distintas se presentarán separadamente. Adicionalmente, las partidas sin importancia relativas se agrupan a otras, ya sea en el cuerpo de los estados financieros o en las notas. Compensación. La entidad no compensará activos con pasivos ni ingresos con gastos a menos que esta compensación sea requerida por la NIF o esté permitida por alguna norma o interpretación.
Generalmente deben presentarse activos y pasivos, así como los ingresos y gastos por separado. Frecuencia de la información. La entidad normalmente presenta los estados financieros al menos anualmente. No obstante, algunas entidades prefieren informar sobre periodos inferiores o superiores a un año. Cuando esto suceda, la entidad debe informar o revelar la razón por la cual está presentando los estados financieros con esa frecuencia. Información comparativa. A menos que la NIIF permita o requiera otra cosa, la entidad revelará información comparativa respecto del periodo anterior para todos los importes o todo tipo de información cuantitativa incluida en los estados financieros del periodo actual. La información comparativa deberá incluirse también en la información de tipo descriptivo y narrativo, siempre y cuando sea relevante para la adecuada comprensión de los estados financieros del periodo corriente. Estructura y contenido. Identificación de los estados financieros. La entidad identifica claramente cada estado financiero y sus notas, mostrando de forma detallada la siguiente información. Primero, nombre de la entidad u otra forma de identificación de la misma. Segundo, si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de entidades. Tercero, fecha del cierre del periodo sobre el que se informa o el periodo cubierto por el juego de los estados financieros o notas. Cuarto, moneda de presentación. Y quinto, grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros. Estado de situación financiera. Este informe debe incluir como mínimo aquellas partidas que presenten los importes relacionados con las cuentas que vemos en pantalla, las cuales hacen parte de los activos, pasivos y patrimonio de una entidad. La entidad presentará en el estado de situación financiera sus activos y sus pasivos en categorías separadas, y cada uno de estos los clasificará en corrientes y no corrientes. Activo corriente. Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizar el activo o se pretendan vender o consumir en el ciclo normal de operación, se mantienen con fines de negociación, se esperan realizar durante los 12 meses de la fecha del balance y el activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido. Ya los demás activos son considerados como activos no corrientes. Pasivo corriente. Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se esperan liquidar en el ciclo normal de explotación, son mantenidos para la negociación, deben liquidarse en los próximos 12 meses y la entidad no tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha del balance. Todos los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes. Finalmente, la entidad revelará en el estado de situación financiera o en las notas subclasificaciones adicionales y detalladas de las partidas presentadas, clasificadas de tal manera que sean apropiadas para las operaciones de la entidad. El detalle que se suministra dependerá de los requerimientos de las NIIF, así como del tamaño, naturaleza y función de los importes afectados. Estado del resultado del periodo y otro resultado integral. En el estado del resultado del periodo, la entidad debe reconocer todas las partidas relacionadas con los ingresos y gastos de la entidad durante un periodo, a menos que una NIIF requiera o permita otra cosa. En este informe se incluyen las siguientes partidas que podemos detallar en pantalla. En el informe de otro resultado integral, la entidad debe revelar el importe del impuesto a las ganancias relativo a cada partida de otro resultado integral, donde se incluyen los ajustes por reclasificación, bien sea en el estado del resultado del periodo y otro resultado integral o en las notas. Se presentarán las partidas clasificadas por naturaleza y agrupadas de la siguiente manera. Primero, las que no se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo y segundo, las que se reclasificarán posteriormente a resultados del periodo cuando se cumplan las condiciones específicas.
Finalmente, cuando la partida de ingresos o gastos sea material o tenga importancia relativa, su naturaleza e importe se revelará por separado. Es decir, la entidad presentará el desglose de los gastos clasificados según su origen, utilizando alguno de estos dos métodos, bien sea por el método de la naturaleza de los gastos o por el método de la función de los gastos. Estado de cambios en el patrimonio. En el informe del estado de cambios en el patrimonio se muestra la siguiente información. Primero, el resultado integral total del periodo, donde se muestra de forma separada los importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y los atribuibles a las participaciones no controladoras. Segundo, para cada componente del patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o reexpresión retroactiva reconocidos en la NIC 8. Y tercero, una conciliación entre los importes de libros al inicio y al final del periodo, revelando por separado los cambios resultantes de el resultado del periodo, otro resultado integral y transacciones con los propietarios en su calidad de tales. Presentará también en el estado de cambios de patrimonio o en las notas el importe de los dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios durante el periodo y el importe de dividendos por acción correspondiente. Estado de flujos de efectivo. La información sobre los flujos de efectivo suministra a los usuarios las bases para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo y las necesidades de la entidad para utilizar esos flujos de efectivo. La NIC 7 establece detalladamente los requerimientos para la presentación y revelación de información sobre flujos de efectivo. Notas. Una entidad presentará las notas de sus estados financieros de manera sistemática y podrá referenciar cada partida incluida en los estados de situación financiera y del resultado integral, en el estado de resultados separados y en los estados de cambios de patrimonio y de flujos de efectivo con cualquier información relacionada en las notas. Su estructura se compone de la siguiente manera. Primero se informa sobre las bases de elaboración de los estados financieros, así como las políticas contables específicas. Segundo, se revela la información requerida por las NIF que no haya sido incluida en otro lugar de los estados financieros. Y finalmente proporcionan información que no se presenta en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para entender a cualquiera de estos. Información a revelar sobre políticas contables. La entidad presentará un resumen de las políticas contables significativas, dentro de los cuales estará lo siguiente. Primero, las bases utilizadas para la elaboración de los estados financieros y segundo, las demás políticas contables relevantes para comprender los estados financieros. Siempre que tengan un efecto significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros, la entidad revelará, ya sea en el resumen de las políticas contables significativas o en otras notas, los juicios que la dirección haya realizado al aplicar las políticas contables de la entidad. Causas de incertidumbre en las estimaciones. La entidad debe revelar información sobre los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en la estimación al final del periodo, siempre y cuando tengan un alto riesgo de ocasionar ajustes significativos en el valor en libros de los activos o pasivos dentro del periodo contable siguiente. Con respecto a lo anterior, se incluirán detalles de su naturaleza y su importe en libros al final del periodo sobre el que se informa. Capital. Una entidad revelará información que permita a los usuarios evaluar los objetivos, las políticas y los procesos que ésta aplica para gestionar el capital. Por lo tanto, debe revelar lo siguiente. Primero, información cualitativa sobre sus objetivos, políticas y procesos de gestión de capital. Segundo, datos cuantitativos resumidos acerca de lo que gestiona como capital. Tercero, los cambios que hayan en el punto 1 y 2 desde el periodo anterior. Cuarto, si durante el periodo ha cumplido con cualquier requerimiento externo de capital al cual esté sujeto. Y quinto, cuando la entidad no haya cumplido con alguno de estos requerimientos externos de capital impuestos, las consecuencias de este incumplimiento. Instrumentos financieros con opción de venta clasificados como patrimonio. Una entidad también revelará
Un resumen de datos cuantitativos sobre el importe clasificado como patrimonio, sus objetivos, políticas y procesos de gestión de su obligación de recomprar o reembolsar los instrumentos cuando les sea requerido por los tenedores, las salidas de efectivo esperadas por reembolso o recompra de esa clase de instrumentos financieros y la información sobre cómo se determinaron las salidas de efectivo esperadas por el reembolso o recompra. La entidad también revelará en las notas el importe de los dividendos propuestos o acordados antes de que los estados financieros hayan sido formulados y también debe informar sobre la existencia de cualquier importe por dividendo preferente de carácter acumulativo el cual no haya sido reconocido.